estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía Generación 30, y en el programa de hoy abordaremos el tema el papel de las finanzas públicas en la evaluación de la administración pública en México. Este tema de análisis tiene como objetivo fundamental entender cuál ha sido el papel de las finanzas públicas en México, que normalmente se ha comportado con finanzas públicas deficitarias, sin beneficiar a la sociedad en su conjunto y con grandes problemas de deuda pública, tanto interna como externa. Dando a entender que es todo un sistema tan complejo que solo personas que cuenten con preparación extraordinaria pudieran manejar este tipo de finanzas adecuadamente para el beneficio de toda la sociedad. Sin embargo, tan sencillo puede ser su manejo como hacer un diagnóstico de las condiciones económicas del país, para conocer los objetivos prioritarios del gasto público, así como guardar la relación que hay entre el ingreso, que debe ser gastado en una relación del 30% menos que el total del ingreso. Para poder conservar finanzas sanas, aparte de eficientar el gasto, haciendo una eficiente presupuestación del gasto público, es necesario disminuir los niveles de corrupción y aumentar una adecuada rendición de cuentas transparentes, teniendo una entidad autónoma de gobierno que audite con eficiencia y transparencia el gasto público de todo el sector público, ya sea federal, estatal y municipal. Y así iniciamos el programa del día de hoy. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias, doctor. Les saluda Silvia Delgado González. Este día miércoles 20 de febrero les damos la más cordial bienvenida al programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Muchas gracias por su audiencia, es un gusto que estén nuevamente con nosotros. No olviden, esperamos sus mensajes y comentarios por nuestra página de Facebook. Les recordamos, estamos todos los miércoles en puntos de las 3 de la tarde. Agradecemos también al equipo de producción, muchísimas gracias muchachos por todo el apoyo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante llamado, como hace un momentito Marilyn nos comentó en la introducción que nos hizo el doctor favor de enviarnos. Gracias Marilyn por ese apoyo. El título es El papel de las finanzas públicas en la evaluación de la administración pública en México. Bueno, pues nuestro invitado, quien va a hablarnos acerca de este tema, es el doctor Prudencio Enrique Navarrete Rodríguez. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con todo gusto. Muchas gracias. Vamos a darles una pequeña reseña del currículum que usted hizo favor de enviarnos. Bueno, miren, el doctor Prudencio Enrique Navarrete Rodríguez es profesor investigador en la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, con 45 años de antigüedad, casi nada de experiencia, ¿verdad? Casi. Profesor de cátedras, macroeconomía, microeconomía, finanzas públicas, econometría, planificación del desarrollo económico, matemáticas y estadística para administradores. 25 tesis dirigidas a nivel licenciatura, maestría y doctorado en el área de administración pública y 8 artículos en revistas de ciencias sociales. A ver si platicamos un poquito acerca de esas revistas que les dé la liga o los datos para que por ahí el público pueda revisarlos. Es interesante. Es conferencista en diferentes foros universitarios. La licenciatura que tiene es en métodos cuantitativos, sociales, químicos y biológicos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en desarrollo económico en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, tiene un doctorado en Ciencias Administrativas en la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional también. Y bueno, docencia en el Instituto Politécnico, en el ITEN. ¿Qué instituto es ese, perdón? De Estudios Superiores de Monterrey. Ah, ok, de Monterrey. La Universidad del Valle de México, en la de Superior de Economía, en la ESCA, en el CECID. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Especialidades Médico-Biológicas. Ok, gracias. Y bueno, del número 6 del IPN. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Bienvenido a su programa. Esperamos que les guste este breve relato que para mí es muy emotivo, es muy emocionante porque me apasiona todo lo que se refiere a mi país. Sí, claro, por supuesto. Quiero comentarle que bueno, este programa es, como lo mencioné hace un momentito, del INPO y de Estudios Superiores y el Posgrado. Va dirigido directamente a la licenciatura en Administración y Finanzas e Informática Administrativa. Sin embargo, la audiencia
es a nivel de todas las licenciaturas, y bueno, esto ha ido más allá del instituto. Qué bueno. ¿No? Y incluso por medio de los invitados y todo el apoyo por parte de esta institución, ¿no? Entonces, este tema pues es muy interesante para ellos, aparte de la situación académica, más enfocado a lo que estamos viviendo en este momento, por eso le pusimos extramuros, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, repito, por estar aquí con nosotros, y bueno, yo quisiera iniciar con una pregunta, principalmente por la introducción tan interesante que nos mandó, que Marilyn nos hizo favor de comentar hace un momento, y bueno, la pregunta sería, ¿cómo planear el gasto público en México? Bien, miren, fundamentalmente ya hace como 40 o 50 años que nuestro país desgraciadamente tiene finanzas públicas deficitarias. Debo decirlo, a mí me apenaba mucho que dábamos la cátedra en macroeconomía, en finanzas públicas, y no se cumplía nada de eso en México. Y entonces eso a mí me apenaba, porque decía, bueno, ¿por qué tenemos que dar estas materias si no se está cumpliendo en México? Y desafortunadamente vemos que a través de los años se da a entender que las finanzas públicas son demasiado complejas, y no es así. Afortunadamente, como uno de los temas que a mí me gusta mucho tocar es la planificación del desarrollo económico, y la planificación del desarrollo económico no se refiere más que al estudio del crecimiento de un país, cómo se vuelve rico un país, cómo crece un país, cómo es posible que toda la sociedad en conjunto empiece a crecer. Pues en un principio uno se puede imaginar que es igual que el crecimiento de un ser humano. Y en efecto, los griegos alguna vez encontraron esa situación, que es posible comparar el crecimiento de un ser humano con el crecimiento de una familia, con el crecimiento de una empresa, con el crecimiento de un país. Entonces, en efecto, se pasan por las mismas etapas, así como un humano empieza a ser bebé, después es niño, después es adolescente, después es joven, después es adulto. Bueno, pues los que conocemos de esto sabemos que el crecimiento de un país es a pasos de 30 o 40 o 50 años muchas veces. Entonces aquí lo que encontramos es que muchas veces nos desesperamos y decíamos, bueno, ¿y por qué sucede esta situación? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué nos detenemos mucho en nuestro crecimiento? Bueno, porque generalmente, desafortunadamente, tenemos todos los países que pasar por esas etapas de crecimiento y de desarrollo económico. A veces no nos desesperamos, pero veamos lo que está pasando hoy en nuestro entorno en Latinoamérica. Exacto. Que ellos no han llegado y nosotros apenas tenemos el gusto de entender que después de tantos años México ha pasado de la adolescencia a la juventud. Y esa juventud es la cuarta transformación que ha estado anunciando nuestro nuevo presidente de la República. Que aparentemente muchas personas pensaban que el presidente López Obrador era un ser pues que de repente había iniciado y entrado a la política pública y que no estaba bien preparado. Sin embargo, vemos que gracias a que en 2 ocasiones él estuvo compitiendo por una presidencia de la República, agarró una experiencia tan grande que conoció la problemática de todo el país. Y al conocer que toda la problemática de todo el país, él empezó a ver que en un momento dado de cerca las necesidades que tenemos todos los mexicanos. Y desafortunadamente, como los gobiernos anteriores desafortunadamente no tomaron en cuenta esta situación, tuvimos un atraso de cerca de 50 y casi 60 años. Entonces, por eso que ahorita entramos exactamente a esa cuarta transformación, y que a mí me da mucho gusto porque ya se van a empezar a cumplir las finanzas públicas, la macroeconomía como debe de cumplirse. Entonces, que para que en un momento dado, ¿en qué forma planea el gasto público? Lo primero que debemos hacer es lo que hizo el actual presidente de la República: conocer de cerca las necesidades de la población, y él las conoció in situ, las conoció en el lugar, las conoció en el sureste de la República, las conoció en el norte de la República y las conoció a viva voz de ellos.
y exactamente a base de una consulta popular es como en un momento dado podemos nosotros planificar el desarrollo en México, porque debemos de tener grandes elementos de planeación en México. ¿Y cómo se hacen los elementos de planeación en México? Esos elementos de planeación en México son las necesidades de nuestro país, y esas necesidades de nuestro país se convierten en los objetivos de un Plan Nacional de Desarrollo, y ese Plan Nacional de Desarrollo es el que nos va a decir a jerarquizar las necesidades para que en un momento dado hagamos una buena planeación de nuestro gasto público en México. Y que ahora vemos, y mucha gente dudaba y decía, es un improvisado nuestro presidente de la República. No, no era ningún improvisado, porque muchos decían, es que yo no entiendo cómo va a sacar tanto dinero para que en un momento dado empiece la transformación de México. Y nos damos cuenta que tenía la razón, porque el dinero está saliendo de toda la corrupción que en un momento dado nos melló mucho a nosotros como crecimiento económico. Entonces hoy en día encontramos que apenas unos 2 o 3 meses que ya tiene la presidencia de la República, sabe exactamente la problemática que está ocurriendo en nuestro país, y qué bueno que está sentando las bases para que en un momento dado, a través de los objetivos, a través de las necesidades que tiene nuestro país y a través de nuestra contabilidad nacional, veamos y hagamos un diagnóstico de qué es lo que le hace falta al país. Él ataca un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta en la planeación del gasto público en México, que en primer lugar hay que buscar la variable que detona todas las demás variables, y la variable él encuentra que detona todas las demás variables es la corrupción en México, y la corrupción en México encontramos nosotros que en un momento dado es lo que cuando se le ataca, entonces enseguida lo tenemos que atacar, la autosuficiencia alimentaria que alguna vez tuvo nuestro país en los 60s, en los 70s, eso es lo que se tiene que atacar inmediatamente. Hay que ver nuestro alimento, hay que ver nuestra habitación, hay que ver todas las necesidades que tiene nuestro país, y los imprevistos que salgan en un momento dado se pueden convertir en políticas públicas que a la larga van a empezar a cimentar a toda nuestra nación para que tengamos un buen crecimiento económico. Entonces, ¿cómo planear el gasto público en México? Pues lo planeamos fundamentalmente a través de una consulta popular que debería de hacerse a través de todos los partidos políticos que fueran exactamente donde sus representados y les preguntaran qué es lo que necesitan para que ahí salgan los objetivos y salgan los grandes planes de desarrollo para que ataquemos en la forma más adecuada nuestro crecimiento económico del país y la riqueza de nuestro país. Sí, claro, porque depende, por supuesto, de las necesidades propias, ¿no? Entonces, él, como usted bien dice, vio las necesidades a nivel país, pero cada una de las áreas tiene que subir la información de qué es lo que necesita cada sector, porque el país está dividido por los sectores conforme a las necesidades. Yo lo asemejo esto como una familia, como usted mencionaba hace un momento, ¿no? Los que dan el recurso o la fuente del recurso, que ya sea el padre, la madre o ambos, vemos las necesidades, qué es lo prioritario para que el hogar o la familia se mantenga estable. Planeamos el recurso, ¿para qué? Para que sea suficiente para llegar al siguiente periodo que vamos a tener ese ingreso. Exactamente, y nosotros tenemos en nuestro país grandes profesionistas, y entre ellos los que yo más admiro son los contadores públicos, porque ellos lo hacen tan sencillo, porque simplemente es como comparar la economía de una casa con la economía del país. Simplemente yo no debo de gastar más de lo que me ingresa, y cuando mucho debo de gastar un 30% menos de mi gasto, y con eso nunca tendré problemas en el aspecto deficitario. Entonces, así tan sencillo es ver cuánto gano, si con lo que gano, con lo que me ingresa, va a ser posible que yo en un momento dado pueda empezar a cubrir mis necesidades. Perfecto y fabuloso. Así de sencillito es, nada más que los plantean de una forma tan compleja que desafortunadamente hubo mucha desorientación en el país. Sí, y es que también sí podemos hacer la planeación, pero también el ingreso. O sea, si existe ingreso, lo puedo planear, pero si no está el ingreso, ¿qué hago? Así es. Generalmente nosotros tenemos dos aspectos fundamentales con respecto a cuáles son nuestras herramientas que en un momento dado a nosotros nos van a ayudar
a que veamos cuánto de ingreso nos puede llegar a nuestro país a través de dos grandes instrumentos: la política fiscal y la política monetaria. Entendemos la política fiscal como aquella política en la cual me va a decir cuánto me va a ingresar con todos los impuestos que se recaudan de toda la población del país. Cautiva en el país. En nuestro país son aproximadamente cerca de 65 millones de gentes que estamos soportando a toda la economía de un país de 123 millones de gentes que somos. Esos 65 millones, generalmente el 48% es la que conocemos hoy en día como la clase media. Esa clase media es la que sí paga sus impuestos, y desgraciadamente las grandes empresas no pagan mucho impuesto, y ahí es donde nos falta mucho ingreso en ese sentido. Pero ahí es la forma, y hay que encontrar que, por ejemplo, hoy en día se nos escapan muchas entidades, incluso mucha gente asalariada, mucha gente que tiene microempresa, mucha gente que tiene comercios ambulantes, que desafortunadamente no pagan impuestos, sin saber que eso nos ayudaría para que todos empezáramos a caminar mejor y no hubiera tanta pobreza en nuestro país, con los 58 millones de pobres que hay hoy en día en nuestro país. Sí, exacto, y como lo comenta usted, los impuestos es el recurso fuerte para el gasto público. Así es. Sin embargo, ahorita hay mucho como especulación de, bueno, si no vas a subir los impuestos este año, ¿de dónde? Y bueno, si la corrupción en algún momento vas a recuperar ese recurso, cuando ya ese recurso se recupere todo, ¿qué sucede si no subes impuestos? ¿Qué va a pasar si no vamos a tener dinero? Eso lo cuestiona mucho. Yo estuve por ahí haciendo algunas preguntas antes de este programa y se preocupan mucho por esa situación. Y eso es muy sencillo, porque si nosotros empezamos a recuperar la cantidad de impuestos que hoy en día son cerca de 65 millones los cautivos en México, pero si nosotros empezamos a crear más empleo, empezamos a crear más inversión, entonces esos son los que van a crearse más empleos, esos empleos van a dar más ingreso, y ese ingreso es el que se va vía arca pública para nuevos impuestos, y de ahí es de donde sale exactamente más dinero para que el país siga creciendo más. Y afortunadamente yo siempre he dicho que nuestro país, alguna vez en los 50, 60, 70 decía yo, Dios mío, pero ¿por qué mi país es tan pasivo? No, ahora compruebo que mi país es un país sabio, y es tan sabio que veamos cómo ha pasado de una serie de gobiernos muy diferentes, extraños y mal administrados, a un gobierno que ahora esperemos que con el apoyo de todos nosotros, este gobierno cimente las bases para que tengamos un gran crecimiento económico. Muy bien, muchas gracias. Si me permite, vamos a unos breves comerciales y regresamos en un momentito. No se vayan, manden por ahí sus preguntas. Regresamos en un momentito. Esto es Extramuros. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos de regreso en Extramuros. Antes de continuar el tema, me voy a permitir dar por aquí unos mensajes. Por ahí los esperamos. Tenemos un doctorado en tanatología. Inicia el sábado 23 de marzo en Montevideo. El curso propedéutico son los días 2, 9 y 16 de marzo. Los esperamos por aquí, doctorado en tanatología. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Regresando al tema, doctor. Sí. Hace un momentito comentábamos acerca ejemplificábamos la parte de la familia, ¿no? ¿Quién es más vulnerable? ¿Quién necesita más? Así es. Generalmente lo que siempre nos ha preocupado es por qué el humano ha tenido problemas de corrupción, y no debemos de admirarnos, porque yo creo que todos tenemos ese problema. Lo que pasa es que en un momento dado los griegos, de veras que los griegos fueron los científicos más grandes que ha habido en el mundo. Vinieron, descubrieron el mundo y no nos dejaron casi nada que descubrir. ¿Ellos qué descubrieron? Ellos descubrieron que en realidad yo alguna vez cuando empecé a ver, bueno, ¿por qué siendo tan fácil las finanzas públicas? ¿Por qué siendo tan fácil la administración pública? ¿Por qué falla en nuestro país? Y no solo en nuestro país, sino en los demás países. Y es que vemos
que si nosotros como humanos no nos conocemos, obviamente que no logramos entender esa situación. Pero cuando los griegos, que son gente que en un momento dado empezó a ver todo eso, ellos vieron lo siguiente, que un aspecto muy interesante que ellos plantean es que nosotros, dentro de nosotros mismos, somos tres personas distintas, somos tres personas en una, y que a veces decimos, me siento solo, y no tengo por qué sentirnos solos, porque somos tres. Pues tenemos un cuerpo que es un ente completamente individual, claro. Tenemos un espíritu que es completamente individual, claro. Y tenemos otra mente que es completamente individual. Entonces veamos cómo es posible que dentro del ser humano esté interrelacionado y estén interactuando tres personas distintas. Increíble, pero es cierto. Simplemente cuando nosotros en la mañana nos levantamos y decimos, bueno, yo sé, me dice el espíritu, oye, acuérdate bien que tienes que ir a la escuela, porque él es muy puntual. El espíritu dice, ¿sabes qué? Tienes un compromiso, tienes que ir a la escuela, y el cuerpo dice, oye, pero ¿qué me levanto? Si me levanto en un momento dado, pues aquí estoy más calentito. Se siente cansado. Se siente cansado, sí. Y la mente se une junto con él, dice, oye, pues ¿sabes qué? ¿A qué te levantas? Estás aquí tranquilo, ¿qué te vas a aprender? ¿Qué cosa? O qué sé yo. Bueno, ese es el elemento más importante que encontramos. Ahí está la diferencia entre todos ellos. Pero el pepito grillo que tenemos es el espíritu. Y exactamente el que nos mete en grandes problemas es el cuerpo. Si nosotros podemos controlar el cuerpo, podemos encontrar que hay gente que es controlada por el espíritu y que generalmente es una entre 10,000, una entre 1000. Pero también vemos que la mayoría de la gente, el 97%, es controlada por el cuerpo, porque a veces somos controlados por nuestras emociones, por las acciones que tiene el cuerpo. El cuerpo es un poco ingreído, el cuerpo es un poquito comodino, el cuerpo es un poquito que en un momento dado, pues él nos conduce a cosas que no debemos de ir. Por ejemplo, el cuerpo bien sabe que si él es adicto a la comida, él come y come y él no sabe si le va a hacer o no daño. Entonces así igualmente tiene muchas adicciones el cuerpo. Y entonces, como mucha gente no nos damos cuenta de la situación, no controlamos nuestro cuerpo. Pero si controlamos nuestro cuerpo, nosotros sabemos que todo se puede comer, pero no todo se debe de comer. Que todo se puede hacer, pero no todo se debe de hacer. Entonces exactamente nosotros encontramos que así, cuando subimos a la administración pública, a veces el que tenga yo adicciones de comida, el que tenga yo adicciones de bebida, el que tenga yo cualquier tipo de adicción, claro que va a influir en mi comportamiento como administrador público. Claro. Entonces en un momento dado, si nosotros decían los griegos que si logramos controlar eso, vamos a encontrar gente humana que en un momento dado vamos a caminar todos juntos para el desarrollo de un país. Nos ponemos de acuerdo, y al ponernos de acuerdo, todos vamos a caminar en el mismo sentido, en la misma orientación. Y eso es lo que tienen los países avanzados. Que si nosotros encontramos, la mayoría de los países avanzados, los europeos y por ejemplo Estados Unidos en nuestro continente, por lo menos tienen 5,000 o 6,000 años de estar en este mundo. Nosotros apenas tenemos cerca de 400 o 500 años. Si hacemos la comparación, el tener 5,000 años es como si tuviera una persona de 50 años, y el tener 400 o 500 años como nosotros es como si fuéramos niños de 5 años. Entonces obviamente que los que ya llegaron antes pues ya se apoderaron del mundo, pero sin embargo nosotros en un momento dado, si vamos caminando a través de una filosofía de estudio, una filosofía positiva, una filosofía que nos ayude a caminar todos juntos por el bienestar de todos, no nos importa quiénes seamos todos. Un ejemplo de ello es el cuerpo. El cuerpo con la pierna derecha, con la pierna izquierda, con la mano derecha, con la mano izquierda, todos se unen esos elementos para que en un momento dado esté interactuando el cuerpo. Exactamente así, todos en la sociedad, todos tenemos diferentes habilidades, y esas habilidades debemos de darlas para que camine conjuntamente la sociedad. Entonces es en ese aspecto que si nosotros educamos a nuestro cuerpo a que todos vivamos interaccionando en una forma adecuada y positiva, vamos a caminar juntos.
Claro, y entonces la sociedad cambiaría. Así es, ¿no? Exactamente. La sociedad cambiaría porque debe de haber apoyo. Así es, así es. De hecho, los mexicanos nos caracterizamos y ante la vista de principalmente los europeos. Somos personas trabajadoras, somos personas comprometidas, incansables. Así es, así es. Entonces, imagínense con esa virtud que tenemos como mexicanos, si nos acompañamos todos. Como usted acaba de mencionar algo muy interesante, no importa de quién se trate. Así es, simplemente somos mexicanos. Somos mexicanos y debemos de caminar. Y yo estoy segurísimo que muy pronto nuestro país se va a convertir en una potencia. Porque de veras que tenemos una gran gente en nuestro país. Hay grandes talentos en nuestro país, en todos los ámbitos. Entonces ya nos tocaba y vamos a empezar a transitar por esos caminos. Sí, esa parte y la otra parte, la planeación bien estructurada, bien hecha, bien aplicada. Así es, así es, así es. Entonces ya todos al hacer un plan nacional de desarrollo, es por eso que tiene una filosofía por medio de la cual en este caso va a ser el bienestar social de la población. Y ese bienestar social de la población es el que nos va a guiar a todos, es el que nos va a hacer caminar a todos conjuntamente hacia un objetivo fundamental, el crecimiento económico, el bienestar de toda la población de nuestro país. Y nosotros, cuando apliquemos un plan nacional de desarrollo, si lo seguimos fielmente y además tenemos órganos por medio de los cuales ellos empiecen a sancionar y empiecen a orientar adecuadamente el gasto público, que no se desperdicie, que no se haga de una manera equivocada, vamos a caminar conjuntamente todos. Sí, claro. Por aquí tengo una pregunta. ¿Qué impedimentos influyeron en las malas administraciones en los pasados sexenios? Bueno, generalmente es lo que acabo de comentar. Desafortunadamente no nos podemos admirar y decir que la gente es mala y que la gente es corrupta. Sí, es un elemento definitivo que todos los humanos lo poseemos, pero que muchos lo controlamos. Entonces muchos no lograron controlar su cuerpo y dijeron, ¿sabes qué? A mí simplemente ve y ponme donde hay, y donde me pongas donde hay, yo invito a mis amigos y vas a ver que saqueamos a todo un país. Esos fueron los impedimentos subdesarrollados que nos impidieron que todos camináramos conjuntamente. Entonces esa fue la mala equivocación, la avaricia, el desperdicio, el querer abusar unos de otros. Esos fueron los impedimentos que hicieron que no camináramos juntos y que muchos abusaran de tanta riqueza que tienen muchos de ellos. Sí, al auditorio quiero comentarles que ahorita en la parte de los comerciales platicábamos y yo le decía al doctor, bueno, ahorita está la parte de la planeación, esperemos que todo vaya bien y que vaya mejorando, y le decía yo a él, creo que eso fue lo que faltó, planeación en los anteriores, y me dijo algo muy interesante, me dijo, no, al contrario, sí hubo planeación. ¿Lo podemos compartir con ellos? Sí, en realidad sí hubo planeación en una forma inercial. ¿A qué se refiere esto en una forma inercial? Así como el humano viene a ser bebé, después es niño, después es adolescente, después es joven, después es adulto, después es maduro, es inevitable que él crezca como de lugar. Exactamente en nuestro país, hayan hecho lo que hayan hecho, nuestro país tenía que llegar a este punto que llegamos ahorita. A eso me refiero. Exactamente, sí. Y bueno, ¿cuál debe ser el entorno social idóneo para que la sociedad mexicana avance a su desarrollo? Y ahorita lo platicamos, avanzamos ya con esta pregunta, pero sí me gustaría si nos puede hacer favor de ampliarlo. Generalmente el entorno debe ser de la forma siguiente: tiene que haber un pegamento social, un pegamento entre todos los mexicanos que nos haga que nos enlacemos brazo con brazo y empecemos a caminar todos hacia nuestro crecimiento económico. Y ese ha sido el pensamiento de todos los teóricos de desarrollo económico. ¿Qué es o cuál va a ser el pegamento que en un momento dado nos va a ayudar a que caminemos todos juntos? Ya se han estudiado muchas formas. Muchos dicen que puede ser
debido a que todos nos pongamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer poner de acuerdo? Si miramos hacia atrás, si miramos hacia los griegos, les repito, ellos descubrieron tantas cosas. Ellos descubrían que la gente puede caminar conjuntamente obligada por una filosofía de valores morales. Esa filosofía de valores morales, generalmente, quiérase o no, está arraigada en las grandes religiones del mundo. En las grandes religiones del mundo tenemos a 4 grandes religiones en el mundo. Están el judaísmo, está el islamismo, está el cristianismo y está el catolicismo. Bueno, incluso hay otras que no se declaran como religiones, pero sin embargo son grandes filosofías. Hemos visto que los orientales, los asiáticos, sí siguen grandes filosofías, y eso es el pegamento social que los ha hecho que hagan un buen papel. Así, por ejemplo, encontramos nosotros que hacen buenos coches, hacen buenos enseres domésticos, pero gracias a que están comprometidos con ellos mismos a través de una filosofía de valores arraigada en su religión. Muy bien, muchas gracias. Si me permiten, nuevamente vamos a unos breves comerciales. Antes de irnos a comerciales, quisiera dar un anuncio. Bueno, va a haber un tema de motivación en la escuela para cambiar el sistema. Se llama Contracorriente, va a ser un programa especial. Será el viernes 22 de febrero a las 12:30 horas. Los invitados: el doctor José Manuel López Estrada, la maestra Lorena Polo Hernández, la maestra Karina García Juárez, el maestro Andrés Gómez Espinosa y el maestro Luis Trejo González. Bueno, esto es radioimpo.com.mx, los esperamos por ahí. Repito, viernes 22 de febrero, 12:30 p.m. Regresamos en un momento, esto es Extramuros. No se vayan, esperamos sus comentarios. Ya estamos de regreso en Extramuros. Gracias por permanecer con nosotros. Por ahí tenemos ya bastantes preguntas. Vamos a darles lectura. Algunas ya estábamos checando que ya se tomaron los temas, pero además sí me gustaría si nos hace favor de complementar. Jesús Juárez. Hola Jesús. ¿Cree usted que en Latinoamérica nuestro crecimiento económico es uno de los más altos con nuestro actual presidente? No, apenas estamos empezando en 3 meses, y seguramente que si vamos a este ritmo que lo está haciendo el presidente López Obrador, y si nosotros lo apoyamos, porque debemos de apoyarlo todos los mexicanos, seguramente que va a ser así. No debemos de ser envidiosos y decir, no, ¿por qué lo vamos a apoyar? No. Hay que ver que somos todo un cuerpo, hay que ver que somos todos un país, y debemos caminar conjuntamente todos. Ahora sí que, como dicen por ahí, con fe y con fuerza. Muy bien, ok. Candy Alejandra. Hola Candy. ¿Por qué si somos un país tan rico en muchos aspectos no vemos crecimiento económico? No vimos crecimiento económico por lo que hace un momento les había yo dicho, que desafortunadamente la corrupción es la que ha impedido la mala orientación de la buena administración pública. Del recurso. Nayeli Contreras. ¿Cuál es la forma más viable de combatir la corrupción? La forma más viable de combatir la corrupción es a través del ejemplo de nosotros, pero no un ejemplo hablado, sino un ejemplo que sea corporal. Es decir, hay que dar el ejemplo de que no hay corrupción. Si nosotros queremos enseñar a alguien, hay que enseñarlo con los hechos materiales. Simplemente hay que caminar todos. Si en un momento dado alguien está cometiendo un error, pues simplemente hacerle notar que está cometiendo el error, pero nosotros tenemos que demostrarlo a través de nuestros hechos que no debemos de cometer ese tipo de errores. Nos va a ser difícil, pero con una buena filosofía sustentada en una religión, hay que tener en cuenta que fueron muy manoseadas las religiones y que hoy en día están muy vituperadas. No, es como si me dijeran a mí que yo simplemente estoy estudiando administración, y si simplemente yo voy a estudiar un libro de administración y yo no le puedo echar la culpa al libro de administración por mis errores. No, el que tiene los errores es el humano. El que ha tenido los errores somos nosotros los humanos, y en nosotros está el corregirnos, corregir la corrupción y corregir nuestros valores morales. En nosotros está. Sí, ética. Así es, así es. Bueno, Rick V. Lennon.
Buena tarde. ¿Cree que para que México tenga desarrollo es necesario el retomar, impulsar y proteger el campo? Claro que sí. ¿O sería claro mejor que sí. impulsar el turismo? Claro que sí, se tiene que hacer conjuntamente, hay que localizar a través de un diagnóstico lo que nos hace falta, hay que volver a tomar el campo porque éramos autosuficientes alimentariamente en los 60s y en los 70s. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, el hacer una base de crecimiento industrial, hay que retomar el campo, hay que retomar el aspecto turístico, es decir, que todos los elementos y todas las variables que nos puedan ayudar, hay que hacerlas caminar conjuntamente. Sí, claro, el campo es algo muy interesante, claro, porque, sí. pues digo, tenemos recursos de todo tipo, somos ricos en recursos. Aquí el problema era la falta de apoyo al campo, por eso había mucho inmigrante, ¿no? Acuérdense bien las necesidades de la pirámide de necesidades de Maslow. Él dice que en primer lugar lo que tenemos que cubrir es la alimentación, el vestido y la habitación. Hay que empezar por eso. Ese es el diagnóstico que tenemos que empezar, y es el diagnóstico que en un momento dado, lo primero que tenemos que atacar, el primero que tengamos el que comer, en segundo lugar el que tengamos que vestir, en tercer lugar el que tengamos donde dormir, el que tengamos habitación, y de ahí se disparan las demás, y así poco a poquito, pues que ahora necesitamos un refrigerador, pues vamos a crear refrigeradores, que ahora necesitamos microondas, vamos a crear microondas, que ahora necesitamos laptops, pues ahora vamos a crear laptops, pero todo a un paso adecuado. Sí, claro, y aquí es muy interesante lo que comentan de proteger el campo, porque era el sector más grande de nuestro país, era el primer sector, ahorita el primero es el de servicios, ¿por qué? Pues por la red, por la web, todo esto, ¿no? Desafortunadamente, debido al Tratado de Libre Comercio, fue una cláusula que se firmó allí en la que se iba a descuidar al campo, y se descuidó el campo, y vean ustedes cuánta migración tenemos. Exacto. Pero eso fue debido al Tratado de Libre Comercio que hizo que se dejara a un lado el campo. Y en este momento, bueno, esto ya están tomando cartas, ¿no? Así es, exactamente, es por eso que el presidente López Obrador va a platicar con Trump, lo ha dicho, para que se retome, y en un momento dado hay que reconocer que, quieras o no, Estados Unidos ha influido en todo el empobrecimiento de Latinoamérica, y nunca se fijó que debía de crear empleos para que no tuvieran tanta inmigración, y que ahora quieran levantar un muro, y aparentemente nos quieren espantar con levantar un muro. Hasta nos beneficiaría a nosotros, porque en un momento dado nos va a ser mejor, porque ya no van a entrar armas que asesinan a tanto mexicano. Muy bien, y luego la parte de turismo, digo, tenemos playas maravillosas, pueblos mágicos preciosos, entonces también por ahí, pero ahí el problema es la seguridad, porque por ejemplo Acapulco era un paraíso cercanito, lo más y hoy está muerto, hoy ellos mismos lo dicen que está asesinado Acapulco, porque era uno de los lugares turísticos más visitados por los citadinos, por nosotros en la Ciudad de México, y por los extranjeros, ¿verdad? Entonces es por eso que es importante que le demos un voto de confianza al presidente López Obrador, y hay que ver esa Guardia Nacional para que empiece a haber seguridad, y empiece a haber la seguridad de inversión, la seguridad de atacar otros aspectos económicos en nuestro país. Muy bien, gracias. Candy Alejandra, por lo mismo de tanto desempleo, ¿existe la corrupción? Al revés, por la corrupción hubo desempleo. Así es. Por la corrupción hubo el desempleo, es al revés. Muy bien. Alexis, ¿el gasto público siempre es el mismo o va creciendo? No, acuérdense bien que es como en una familia. Según como vaya creciendo la familia, va creciendo el gasto público. Entonces, si nuestro país ahorita es de 123 millones de gentes, conforme empiece a crecer más gasto público vamos a tener, pero por lo mismo tenemos que tener más ingresos, aumentando la base impositiva, y esa base impositiva va a haber más ingresos. Cuando haya más empleo, va a haber más impuestos que en un momento dado nos cobran el ISR, pues eso va a hacer que nosotros empecemos a gastar un poquito más, pero desde luego, cuando hay más población, obviamente que hay más gasto público. ¿Nos puede explicar más claramente qué es la base impositiva? Sí, la base impositiva son todos los que estamos aportando nuestros impuestos. Todos los que aportamos nuestros impuestos es la base impositiva en México, que son de cerca de 65 millones de gentes, y generalmente es la clase media.
Hasta 1920, 1925, en todo el mundo había dos tipos de clases, la clase pobre y la clase rica, y con el estado de bienestar de John Keynes nace la clase media, que hoy en día somos los que en un momento dado estamos preocupados porque los de abajo tengan algo y porque los de arriba pues cooperen más, porque los ricos cooperen más. Es por eso que en todas las economías del mundo el neoliberalismo estaba acabando con la clase media, y nosotros somos la clase media, que somos los únicos que podemos hacer que crezca un país. Sí, somos los que sostenemos la economía del país. Así es, exactamente. ¿No? Somos los seres pensantes, que todo aquel que tenga una carrera es de clase media, es de clase media. Muy bien. Cristian Campos, ¿cuánto tiempo debe pasar para que México pueda pasar a la siguiente etapa y qué necesita para hacerlo? La buena noticia es que ahorita nos tardamos 50 años. Generalmente los pasos de un crecimiento económico son de 30 a 25 años. Ahorita nos tardamos 50 años. Entonces, en un momento dado, sí se va a sanear la economía en nuestro país, pero debemos todos estar atentos, colaborar y caminar juntos, y sea quien esté como presidente en un momento dado. En este caso, si tenemos la suerte que es una persona que ha estado muy de cerca en la problemática de nuestro país, hay que apoyarla porque merece la oportunidad. No podemos cualificar ni debemos de dudar si lo va a hacer bien o no, debemos de apoyarlo con fe, confianza, y caminemos todos. Claro, y aportando lo nuestro. Sí, ¿no? También. Pues cada quien tenemos nuestras habilidades y todos tenemos la obligación de compartir nuestras habilidades con toda la población de México. Muy bien. Dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo cree usted que lleve? Bueno, es lo mismo, ¿no? Sanear la economía, creo que por ahí ya quedó. Sí. Enrique, buenas tardes. De acuerdo a la actual administración, ¿de dónde se obtendrán todos los recursos que se supone disminuirán para la clase trabajadora, como el IVA y el ISR? Que es justamente lo que le comentaba casi al inicio del programa, porque hay mucha inquietud en ese tema. Repito, que se quede bien claro. Cuando nosotros empezamos a ver que está sacando dinero de la corrupción, porque ya se está viendo que está sacando dinero de la corrupción, ese dinero que se estaban llevando, lo que se estaban robando la gasolina, ese dinero es el que va a servir para empezar a invertir en los pueblos y municipios donde no hay empresa, donde no hay microempresa. Ahí, cuando se empieza a poner inversión, pues va a haber empleo, y al haber empleo va a haber ingreso, y al haber ingreso tenemos que de ese ingreso agarrar pues cada quien un poquito y pagarlo para nuestros impuestos. De ahí es de donde va a salir. Esa es la diferencia, donde empataría, ¿no? Sí, es exactamente. Equilibrio, donde empata. Sí, es exactamente. En vez de incrementar lo que usted trató de entonces, en un momento dado, entonces cuando todos empiecen a dar un poquito más de ingreso, obviamente que a todos nos van a bajar los impuestos. Muy bien. Muy bien, sí. Ok, dice Mari Rodríguez, ¿usted cree que la cuarta transformación de López Obrador nos va a traer mejores resultados financieros? Se espera que sí, pero recordemos, cuando nosotros nos hacemos un propósito de año nuevo, vamos a poner el ejemplo, si nosotros lo dejamos como un propósito y no trabajamos sobre ese propósito, no podemos saber si tendremos o no buenos resultados. Por eso es que todos debemos de trabajar con fe y confianza. Sí, y además acuerdos, ¿no? Porque así es. Estamos nosotros, están las empresas, tanto extranjeras como nacionales, todo esto. Afortunadamente los empresarios están tomando su rol, dicen, bueno, oiga, vamos a confiar en usted, y qué bueno que lo están haciendo, porque al confiar, entonces quiere decir que ellos ya están empezando a tener confianza, y al tener confianza vamos a caminar juntos. Esa es una buena noticia. Muy bien, son muchas preguntas y bueno, más o menos va siendo partes del mismo tema. Así es. Vamos nuevamente a unos comerciales, regresamos en un momentito. Muchas gracias, esto es Extramuros, no se vayan. Ya estamos de regreso en Extramuros, gracias por permanecer con nosotros. Por ahí vamos a checar algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Tanto como no, con todo gusto. Gracias, Alma. ¿De qué manera se puede recaudar dinero del comercio informal? Esta pregunta es interesante, fuerte. Sí, fundamentalmente que todo depende de la voluntad del mexicano.
Si al mexicano se le hace conciencia que con su comercio informal de vender tamales, de hacer jugos, si de eso sacan una parte porque ganan bastante, si sacan una parte y la van y pagan el impuesto, obviamente que nos va a favorecer a todos, pero todos lo tenemos que hacer con convicción, con conciencia y además con la confianza de que ahora tenemos un presidente que va a respetar y no va a robarse ese dinero. Sí, además esto es la parte de regularizarlo, porque como tal el comercio informal pues no está pagando el impuesto, pero si, como usted dice, ese tipo de negocios se regularizan, que seguramente van a tomar las estrategias para poder aportar la regularización de parte del gobierno, ¿no? Debe de tomar alguna decisión. Así es, y acuérdense bien que por ejemplo están los repecos, o sea, los pequeños comercios, que en un momento dado, si todas las delegaciones se ponen de acuerdo en una forma honrada y mandan a inspectores a que vayan y empiecen a cobrar ese impuesto y además les ayuden a crear un nuevo ambiente y una nueva forma de presentación de su negocio, todos vamos a salir beneficiados. Sí, porque ya como pequeño empresario empieza a crecer, porque así es. Por un lado pues ya va a aportar, va a ser, como le platicamos hace un momentito, ya todos están cooperando, ¿no? Así es. Ya empieza como que a hacer esa parte de su aportación, pero por el otro lado también ya empieza a asegurar su propio beneficio. Así es, ¿no? y en una forma consciente, si en un momento dado él ve que empieza a funcionar esto, y generalmente yo veo que en las grandes aglomeraciones en México, llámese metro, llámese escuelas, hay comercios informales que de verdad ganan mucho dinero, que si ellos pudieran en una forma voluntaria y consciente y con confianza empezar a pagar su impuesto en la forma adecuada, obviamente que todos nos vamos a ver beneficiados, y sobre todo si sugerimos nosotros que sea a base de inspectores, que en un momento dado sean coordinados de una forma honrada, todos vamos a ver beneficiados. Sí, y seguramente está dentro de los planes, claro, de la planeación que tienen, ¿no? Ver la estrategia para ello. Y bueno, si nuestro presidente conoció las necesidades de la población, así podrá hacer crecer la producción de nuestros indígenas para un buen funcionamiento económico en México. Claro que sí, puesto que si conoció las necesidades de todas las personas, obviamente que ya sabe, incluso hace poquito ha habido desgracias en algunos municipios, él ha ido personalmente y ya ha empezado a dar inversión, y está consciente de que la gente, para que deje el mal funcionamiento de la economía, para que deje la corrupción, para que deje de robar, tiene que tener un empleo digno y de confianza. No, y además los indígenas, digo, es una maravilla, es patrimonio de nuestra nación. Ajá. O sea, están ahí, yo creo que sí es importante darles el valor que merecen, ¿no? Gaby Ortiz, es difícil regularizar los impuestos para los comerciantes, más no imposible. Creo que sería una excelente propuesta, ya que eso le da mucha desventaja a los comerciantes que si están bien establecidos contra las obligaciones correspondientes. Claro, es que se acabe el parasitismo, ¿no? Sí, no, generalmente no hay que engañarnos por lo siguiente. Dicen que para todos sale el sol. Simplemente, si nosotros ofrecemos buenos productos, si hacemos una buena competencia, obviamente que todos vamos a tener los clientes que nosotros requiramos. Si yo hago bien las cosas como un pequeño comerciante, si lo hago con limpieza, si lo hago con buenos precios, obviamente que eso es exactamente una competencia buena. Y no se tiene por qué ver no beneficiados los que están allá arriba. Desafortunadamente en nuestro país, hay que decirlo y tiene que ser, las grandes empresas no son grandes empresas en nuestro país porque no están en competencia, son grandes monopolios, y eso les ha impedido que hagan una competencia perfecta dentro de un mercado del consumidor. Porque si hubiera un buen mercado del consumidor, todos estaremos compitiendo en primer lugar por buenos bienes y servicios, pero competir en la forma adecuada. Desafortunadamente, como estamos viendo, muchos de los insumos en las grandes empresas son los que vienen a echar a perder a la salud de los mexicanos.
esas frituras, esas situaciones que en un momento dado vienen a ser políticas públicas como la diabetes, como ese tipo de mala alimentación que tenemos. Eso es lo que nos debe de preocupar, que debemos de hacer una competencia adecuada con nuestros bienes y servicios en la forma más honrada, no adulterando los bienes y servicios. Si nosotros vamos a un centro comercial, vemos que la mayoría de todos los bienes y servicios están adulterados. ¿Y por qué? Porque hacen que en un momento dado gane más el comerciante, y eso no debe de ser. Hay que competir como le hacen en Alemania, hay mucha microempresa y lo hacen con buenos productos y lo hacen con buena salud. Ese es un ejemplo que debemos de tener en cuenta. Muy bien, doctor. Y bueno, tenemos por ahí una última porque ya se nos fue el tiempo. Hugo Suárez, ¿cuánto nos ayudaría a empezar a pagar y a reducir la deuda externa en nuestra estabilidad económica? Miren, desafortunadamente hoy en día ningún país en el mundo habla de la deuda económica, porque todas las deudas económicas en el mundo son impagables, empezando por Estados Unidos, tiene una deuda económica impagable, y todos los demás países tienen una deuda impagable. Lo que debemos de hacer es caminar y tratar de hacer conciencia en la mayoría de todos los países que ya se da en Europa, que se empiecen a perdonar esas grandes deudas económicas a los países más chicos para que empecemos de nuevo. Muy bien, doctor. Pues hubo por ahí mucha audiencia, mucho interés en su programa. Mucho gusto, muchas gracias. Me da mucho gusto que ojalá tengamos en cuenta esto, porque yo creo que 45 años en los cuales he sido preparado como profesor, créanme ustedes que me he metido a fondo en esta investigación y no son más que mis contestaciones no son más que producto de mis investigaciones. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Con todo amor del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, esto fue Extramuros, Economía y Nación. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo miércoles 3 en punto. Que tengan una excelente y calurosa tarde. Espero me vuelvan a invitar. Claro que sí, adelante, vamos a hacer otro programa, vamos a buscar otro tema, esperamos por ahí sus comentarios, por favor, algún otro tema que les llame la atención. Tenemos un gran experto y por supuesto cuente con ello, porque aquí ya se está haciendo como un hábito de que sea parte 1 y parte 2, ¿verdad, producción? Sí, y tenga la seguridad. Muchísimas gracias. Con todo gusto, estamos a sus órdenes. Gracias.